La noche era gélida, y el viento helado golpeaba las ventanas con furia. Dentro de una pequeña habitación apenas iluminada, las paredes parecían encogerse con la tensión del momento. Ella se encontraba de pie frente a la puerta, maleta en mano, con los ojos llenos de ira y desdén. Sus labios temblaban, pero no por el frío, sino por la rabia acumulada durante años. «No puedo más, Sebastián», gritó, su voz rompiendo el silencio como un trueno en plena tormenta. «Estoy harta de esta vida, harta de la pobreza, de tus promesas vacías, de verte sentado todo el día sin avanzar». Sebastián, sentado en el borde de la cama, apenas levantó la mirada. Su rostro estaba cansado, con ojeras profundas que revelaban noches sin dormir, luchando contra la adversidad que parecía ahogarlo lentamente. No había lujo en su hogar, apenas 4 paredes desnudas y una mesa llena de facturas impagadas. Sin embargo, a pesar de la dureza de la vida, él mantenía la esperanza en su corazón, una esperanza que en ese momento se desmoronaba con las palabras de la mujer que amaba. «No puedo darte más, Natalia», murmuró, su voz apagada por el peso de la resignación. «Pero sé que algún día todo esto cambiará. Estoy trabajando en algo grande, solo necesito tiempo». Natalia soltó una risa amarga que resonó en la pequeña habitación. «Tiempo, tiempo, siempre tiempo. Y he perdido años esperándote, Sebastián. Pensé que tenías potencial, que ibas a hacer algo con tu vida. Pero mírate, míranos. Seguimos en este agujero, viviendo de nada». Los ojos de Natalia brillaban con determinación. «Me voy. Ya he perdido suficiente. No puedo seguir a tu lado viendo cómo tu fracaso se convierte en mi vida». Con esas palabras, abrió la puerta y, sin mirar atrás, se marchó. Las luces de la ciudad se reflejaron en su figura mientras desaparecía en la noche, dejando atrás el eco de su desdén y la sombra de un hombre roto. Sebastián, en la penumbra de la habitación, se quedó inmóvil. Sentía un vacío profundo en el pecho, pero dentro de ese vacío también surgió algo más, una chispa. No de ira, sino de determinación. Ese abandono sería el punto de inflexión en su vida, aunque en ese instante ni él mismo lo supiera. Sebastián era un soñador, un hombre que había dedicado su vida a perseguir una visión que pocos entendían. Trabajaba en proyectos tecnológicos que, para los ojos de quienes lo rodeaban, parecían fantasías inalcanzables. Ingeniero de formación, su mente estaba siempre ocupada en ideas revolucionarias, pero las puertas del éxito nunca se le habían abierto. Natalia, por otro lado, era una mujer pragmática, una soñadora también, pero de otro tipo. Siempre había querido una vida estable, segura, donde no tuviera que preocuparse por el mañana. Al principio, cuando conoció a Sebastián, lo vio como un hombre apasionado, lleno de ideas, y creyó que su talento los llevaría a lo más alto. Sin embargo, los años pasaron y la promesa de éxito nunca se materializó. Los sueños de Sebastián seguían siendo solo eso, sueños. Pasaron semanas desde aquella fatídica noche. Sebastián se despertaba todos los días en la misma cama vacía, en la misma habitación lúgubre, con el eco de las palabras de Natalia resonando en su mente. A pesar de todo, algo en él se había encendido. Lo que para muchos habría sido una derrota aplastante, para él fue un catalizador de cambio. La vida ya no podía seguir igual. Si quería recuperarse, si quería demostrarle al mundo, y a Natalia, que no era un fracaso, tenía que actuar ahora. La primera semana fue la más difícil. Las facturas continuaban apilándose sobre la mesa, cada una de ellas un recordatorio de su situación. Pero Sebastián no se dejó aplastar. Se sumergió en su trabajo, ahora con una ferocidad que no había sentido antes. Sus ideas, esas que parecían demasiado adelantadas para su tiempo, empezaron a tomar forma. Sebastián había estado trabajando en un proyecto secreto, un dispositivo que tenía el potencial de cambiar el curso de la tecnología en el mundo. Siempre había soñado con llevar a cabo una revolución tecnológica,
pero hasta ese momento no había tenido los recursos ni el empuje necesario para materializarlo. Durante las largas noches trabajando en su pequeño y deteriorado apartamento, Sebastián pensaba en cómo habían llegado a ese punto. Se acordaba de los primeros días con Natalia, cuando todo parecía perfecto. Habían soñado juntos, hecho planes juntos. Él creía que ella lo entendía, que vería más allá de la precariedad momentánea. Pero con el tiempo, la realidad se impuso. Los sueños compartidos se disolvieron en frustraciones cotidianas. Mientras él se aferraba a la creencia de que lo lograrían, Natalia se había ido cansando, perdiendo la fe. Su partida había sido un golpe doloroso, pero más que eso, era un recordatorio de que su tiempo para fracasar se había agotado. Un día, mientras revisaba correos de rechazo, recibió una notificación inesperada. Era de una pequeña empresa emergente interesada en su proyecto. No era una oferta directa, pero sí una invitación a presentar su idea frente a un grupo de inversores. Mientras tanto, Natalia, viviendo ahora en un elegante departamento en la ciudad, no pensaba mucho en Sebastián. Para ella, él era una página cerrada, un capítulo de su vida que ya había dejado atrás. No sabía que, al mismo tiempo que ella disfrutaba de su nueva vida, él se estaba preparando para una batalla que podría cambiarlo todo. Ambos estaban a punto de ser arrastrados nuevamente hacia el mismo destino, pero en circunstancias completamente diferentes. La lucha por el éxito de Sebastián no solo determinaría su futuro, sino también el impacto que tendría en quienes lo habían dejado atrás. La mañana de la presentación llegó con una mezcla de tensión y esperanza en el aire. Sebastián, con el proyecto bajo el brazo, se dirigió al edificio donde los inversores esperaban. Su apariencia reflejaba los días de lucha, barba sin afeitar, ropa sencilla y el cansancio acumulado de noches sin dormir. Pero sus ojos, esos mismos ojos que Natalia había dejado atrás, brillaban con una determinación implacable. El salón de conferencias donde presentaría su idea era imponente, mucho más grande de lo que había imaginado. Sebastián tomó una respiración profunda, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza contra su pecho. Sabía que ese era su momento. Fallar no era una opción. Al comenzar su presentación, un silencio expectante invadió la sala. Sebastián habló con pasión, describiendo cada detalle de su proyecto. Su dispositivo no solo cambiaría la manera en que las personas interactuaban con la tecnología, sino que también tenía el potencial de revolucionar industrias enteras. Pero mientras avanzaba en su presentación, las miradas frías de algunos inversores empezaron a inquietarlo. Justo cuando sentía que todo se derrumbaba, algo inesperado sucedió. Una de las personas en la sala, una mujer sentada al final de la mesa, levantó la mano. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Era una de las inversoras más influyentes del grupo, conocida por su capacidad para detectar proyectos con potencial. Explícame de nuevo cómo funcionaría esta tecnología en el mercado global, dijo con voz firme, pero con un leve atisbo de interés. Sebastián vio una pequeña ventana de oportunidad abrirse frente a él. Con renovado ánimo, retomó su presentación, detallando con precisión cómo su dispositivo podría integrarse en diferentes sectores de la economía mundial. Habló de su viabilidad, de su rentabilidad, y de cómo ya había diseñado prototipos que estaban listos para ser producidos a gran escala. Cuando finalizó su presentación, lo hizo con seguridad y convicción. Un breve silencio cayó sobre la sala, seguido de un murmullo de conversaciones entre los inversores. Después de lo que parecieron horas, uno de los inversores, el más veterano de todos, se levantó y caminó hacia él. «Tienes algo especial aquí, Sebastián», dijo el hombre, alargando la mano. «Nos interesa invertir en tu proyecto». Esas palabras cayeron sobre Sebastián como un rayo de luz en medio de una tormenta. Apenas podía creer lo que acababa de escuchar. Pero, como todo en la vida, no todos los capítulos cerrados lo están para siempre. Sebastián, ahora con la promesa de éxito en el horizonte, no podía imaginar que su vida estaba a punto de cruzarse de nuevo con Natalia de una manera que ninguno de los dos habría previsto.
Mientras él subía en el ascensor hacia una nueva etapa de su vida, ella bajaba por una escalera rota hacia un futuro incierto. Con el contrato firmado y una inyección millonaria de capital en su empresa, Sebastián estaba viviendo un sueño que años atrás habría parecido imposible. Las oficinas que había abierto en el centro de la ciudad eran un símbolo de su éxito. Parecía que el hombre que una vez había sido rechazado por todos ahora tenía el mundo a sus pies. Pero, en medio de ese torbellino de éxito, las sombras del pasado comenzaron a resurgir de manera inesperada. Un día, mientras revisaba algunos informes en su despacho, la secretaria de Sebastián entró con una expresión que mezclaba desconcierto y preocupación. Señor, hay alguien que insiste en verle, pero no tiene una cita. Dice que es personal. Sebastián, ocupado con sus responsabilidades, apenas levantó la vista de los documentos. Dile que no puedo ahora. Que deje su nombre y que haga una cita, respondió sin darle mayor importancia. Dice que su nombre es Natalia. La voz de la secretaria tembló ligeramente al pronunciar ese nombre. En ese instante, el tiempo pareció detenerse para Sebastián. El nombre que no había escuchado en años resonó como un eco en su mente, trayendo consigo una avalancha de recuerdos que había creído enterrados para siempre. Natalia. La mujer que lo había abandonado cuando más la necesitaba, harta de su pobreza, y que le había dejado con una profunda herida en el alma. Por un segundo, el aire en la sala pareció volverse denso, casi irrespirable. Sebastián cerró los ojos por un momento, intentando recuperar la compostura. Sabía que eventualmente este día llegaría, pero no esperaba que fuera tan pronto, ni en un momento en el que su vida parecía estar alcanzando la cima. Déjala pasar, dijo finalmente, sintiendo una mezcla de curiosidad y resentimiento. Los minutos que pasaron mientras esperaba que Natalia cruzara la puerta parecieron horas. Finalmente, la puerta se abrió y ahí estaba ella, igual de hermosa que antes, aunque había algo diferente en su rostro. Los años no solo le habían dado madurez, sino también una mirada de arrepentimiento que Sebastián reconoció al instante. Natalia, visiblemente nerviosa, se quedó en el umbral por unos segundos, como si no supiera si tenía el derecho de entrar en la vida de Sebastián de nuevo. Pero él no dijo nada. Simplemente la observó, dejando que el silencio hablara por él. Finalmente, ella rompió el silencio. Sebastián, susurró con una voz cargada de emoción. No puedo creer en lo que te has convertido. Él la miró, cada palabra que quería decirle acumulándose en su mente. Sentimientos de traición, rabia, y a la vez, la vieja herida de amor que nunca había sanado por completo. ¿Qué haces aquí, Natalia? Respondió con frialdad, manteniendo las emociones bajo control. Ella bajó la mirada, jugando nerviosamente con los anillos en sus dedos. Necesito hablar contigo. Sé que lo que te hice no tiene perdón, pero, su voz se quebró y sus ojos se llenaron de lágrimas. He cometido muchos errores, Sebastián. Creí que dejarte era lo correcto. Que al buscar una vida más cómoda sería feliz, pero estaba equivocada. Sebastián la observó, escuchando sus palabras, pero manteniendo una distancia emocional. Natalia continuó, hablando de cómo la vida no había sido lo que esperaba. El hombre con el que lo había dejado, un empresario adinerado, la había abandonado cuando perdió su fortuna. Ahora, sin dinero ni apoyo, estaba perdida. La confesión de Natalia parecía una ironía del destino. Aquella mujer que lo había despreciado por su pobreza, ahora enfrentaba una situación similar. El pasado volvía a jugarles una carta inesperada. Pero, mientras hablaba, Sebastián no podía evitar preguntarse cuál era su verdadero motivo. Sebastián respiró profundamente, intentando mantener la calma mientras las palabras de Natalia resonaban en sus oídos. Cada frase parecía abrir viejas heridas, pero al mismo tiempo, lo llenaba de una sensación extraña, como si una parte de él hubiera esperado este momento por mucho tiempo. Así que, ahora vienes a mí porque ya no tienes nada, dijo Sebastián con voz firme, sin mostrar emoción en su rostro.
Después de todos estos años, ¿crees que puedes entrar en mi vida como si nada hubiera pasado? Natalia bajó la mirada, incapaz de sostener su mirada. El silencio entre ambos era denso, cargado de emociones no dichas y de arrepentimientos que jamás se habían verbalizado. Finalmente, ella habló, su voz temblorosa. No es así, Sebastián. No vengo a pedirte nada. Solo quiero que me escuches. Sé que te hice daño, que te dejé cuando más me necesitabas, y he vivido con ese arrepentimiento cada día de mi vida. Pero no vengo a pedirte que me perdones ni que me ayudes. Solo quería verte una vez más. Quería decirte que me equivoqué. Sebastián la observó en silencio, procesando sus palabras. Había esperado este momento, había fantaseado con enfrentarse a ella y mostrarle lo mucho que había cambiado, lo mucho que había logrado sin ella. Pero ahora que la tenía frente a él, vulnerable, rota, las emociones que había guardado durante años no se sentían como imaginaba. No sentía la victoria que había anticipado, ni la satisfacción de haber demostrado que era más fuerte. ¿Crees que solo con decir eso todo se soluciona? Replicó con una mezcla de frustración y rabia. ¿Crees que me basta con escuchar tus disculpas para olvidar todo el dolor que causaste? Natalia sollozó en silencio, incapaz de responder. Él se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que ahora le pertenecía. Te amaba, Natalia, dijo, su voz temblando por primera vez. Lo habría dado todo por ti, y aún así, me dejaste. Me dijiste que estabas harta de mi pobreza, que no tenías futuro conmigo. ¿Y ahora qué? ¿Vienes a mí porque no tienes a dónde más ir? Natalia se secó las lágrimas rápidamente, levantando la cabeza con valentía. Esta vez, sus palabras salieron con fuerza. No, Sebastián. No vengo a pedirte que me salves. Sé que te hice daño, sé que me equivoqué. Pero no vine por tu dinero, ni por tu éxito. Vine porque quería enfrentarme a lo que hice. Quería mirarte a los ojos y decirte la verdad. Y si me odias, lo entiendo. Lo merezco. El silencio que siguió fue abrumador. Sebastián se dio la vuelta para mirarla. Durante años había soñado con este momento, con hacerle sentir el dolor que él había vivido. Pero algo dentro de él cambió al verla allí, vulnerable, reconociendo sus errores. Tal vez el tiempo realmente había sanado algunas de sus heridas, o tal vez había algo más profundo que todavía no quería admitir. ¿Sabes? Dijo finalmente, con una calma inesperada. Siempre pensé que este día llegaría. Que tú aparecerías y yo tendría la oportunidad de devolverte el dolor que me causaste. Pensé que sentiría satisfacción. Pero ahora que estás aquí, frente a mí, todo lo que siento es vacío. Natalia lo miró, sorprendida por sus palabras. El Sebastián que conoció años atrás era impulsivo, apasionado, lleno de emociones crudas. Pero el hombre que tenía delante ahora era diferente. Había cambiado, había crecido, y el éxito no era lo único que lo había transformado. Tal vez no deberíamos hablar más, continuó él. Tal vez deberías irte y continuar con tu vida, como yo lo hice. Natalia dio un paso hacia él, temblorosa. Sebastián, no quiero que esto termine así. No quiero que pienses que todo lo que tuvimos fue un error. Él la observó por un largo momento. La tensión en el aire era palpable, y ambos sabían que las siguientes palabras que salieran de sus bocas serían decisivas. Lo que tuvimos, Sebastián hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Fue real para mí, pero eso no significa que pueda olvidarlo. Y no significa que quiera volver a vivirlo. Natalia bajó la mirada, dándose cuenta de que había perdido algo más que un amor, había perdido la oportunidad de redimirse completamente. Y en ese momento, comprendió que algunas heridas nunca sanan del todo. Sebastián, con una serenidad que ella nunca había visto antes, dio por terminada la conversación. Puedes irte, Natalia. Ya no tienes lugar en mi vida.
Y con esas palabras, el capítulo final entre ambos quedó escrito. Natalia salió del edificio sin mirar atrás, cada paso pesándole como una losa en el pecho. Recordaba con claridad la arrogancia con la que lo había dejado años atrás, convencida de que estaba destinada para algo más grande, para una vida de lujos y comodidades que Sebastián nunca podría ofrecerle. Ahora, lo había visto en su apogeo, dueño de su propio destino, un hombre poderoso e influyente. Y, sin embargo, la había rechazado. El hombre al que había subestimado, al que había humillado, no solo había cambiado su vida, sino también el curso de su futuro. Era el epítome de todo lo que ella había anhelado, pero ya no estaba al alcance de sus manos. Mientras tanto, dentro del edificio, Sebastián observaba por la ventana cómo Natalia desaparecía entre la multitud. Una parte de él sentía alivio, como si finalmente hubiera cerrado una puerta que llevaba años entreabierta. Pero también había otra parte, más profunda y silenciosa, que reconocía la amarga ironía de todo. No había ganado realmente nada con este encuentro. Había crecido, había triunfado, pero el vacío en su interior no se llenaba con el éxito, ni con la venganza. El verdadero triunfo, comprendió, no era el poder que tenía sobre ella ahora, sino la capacidad de seguir adelante, de soltar el pasado. Natalia había sido una lección dolorosa, pero necesaria. Y ahora, frente a la gran vida que había construido, supo que su verdadera riqueza no residía en los millones que había ganado, sino en la libertad de su propio corazón. El mundo seguía su curso afuera, indiferente a los dramas personales que cada uno cargaba consigo. Sebastián se alejó de la ventana, sabiendo que no había nada más que esperar. En silencio, se dirigió a su escritorio, cerrando un capítulo que había definido su vida durante tanto tiempo. Había vuelto a encontrar su rumbo, y esta vez, sin la sombra del pasado persiguiéndolo.